¿Qué veo en Notre Dame? Miren, no sé si saben ustedes que yo escribí este libro que se llama No por Dios, Ateísmo para principiantes, y en el prólogo cuento cómo empecé a escribir el libro y fue precisamente en la Catedral de Notre Dame, donde nació este libro, que resume los argumentos del ateísmo, pues sobre todo quiere decir que ser ateo es bueno y que si uno es joven y es ateo, pues no está solo. Pero comentaba yo que un domingo a mediodía estábamos en París, entramos a Notre Dame, estaban dando la misa, entonces claro, no podías entrar a la parte central de la catedral, pero recorrías los pasillos, la girola y volvías a salir, ¿no? Y luego entrabas al campanario, ibas a la parte de arriba, etcétera, etcétera. Donde, por cierto, me hice esta histórica fotografía. Vamos a hablar más de eso después. Pero bueno, entonces contaba yo, ocasionalmente suena el majestuoso órgano del templo y todos los presentes percibimos la enorme belleza de las composiciones, como apreciamos la maravilla arquitectónica que representa la edificación medieval, los vitrales, las tallas, el trabajo de cantería. En una de las capillas de la girola, detrás del altar, frente a algún muerto añejo o un santo descascarado por el tiempo, en una silla junto a sus padres, una niña de 7 u 8 años reza fervorosamente, con las manos unidas, los ojos apretadamente cerrados, buscando conectar con una fuerza sobrenatural, confiando en que puede hacerlo si se esfuerza. Pienso que a alguno le parecerá enternecedor que una niña pequeña exhiba tanta dedicación religiosa. A mí me resulta escalofriante. Tanta dulzura invertida en una mentira cruel contada minuciosamente por su entorno, sus padres. Tanta libertad cortada sin florecer, tanta luz ensombrecida en una niña sin culpa de que quienes a su alrededor crean que llegó al mundo sucia de un pecado horrible, un pecado original que la vuelve culpable por haber nacido. Su rezo es el recordatorio de lo horrible que hay en la belleza de lo religioso, pero no lo cancela. La música religiosa, la pintura, la arquitectura no pierden su valor emocional debido a la fuente de su inspiración o sus circunstancias. Bueno, contaba yo algo de la historia de Notre Dame y decía que a mí me sigue gustando, como me sigue gustando y me sigue enloqueciendo y fascinando el Partenón, por ejemplo, y no es que yo crea en Atenea, no necesito creer en Atenea para disfrutar el Partenón. Entonces, lo curioso es que se trata de una catedral que se construyó en el siglo XII y XIII. Nadie casi conoce a sus arquitectos. Y yo lo primero que veo en la maravilla, estoy enamorado, he ido 3 veces a París, las 3 veces, bueno, la última vez estuve afuera de Notre Dame, porque obviamente fue el año pasado y estaban pues reconstruyendo y restaurando la catedral, después del incendio que ocurrió hace 5 años. Pero, ¿yo qué veo? Veo el genio de los arquitectos, Jean de Chelles, Pierre de Montreuil y Pierre de Chelles, que era hijo o sobrino del primer arquitecto, el que diseñó la parte esencial de Notre Dame como una de las grandes muestras de la arquitectura gótica. Pero también veo al segundo arquitecto, el del siglo XIX, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, que fue el que recreó Notre Dame. Y entonces me acuerdo de la historia. La historia, evidentemente, era una catedral importante, está en el centro de París, está en la isla de la Cité, en la isla de la ciudad, la isla de la Cité, conectado por 2 puentes a las 2 riberas del río Sena. Pero cuando la Revolución Francesa hubo uno de los grandes ridículos de la historia, fíjense, que fue esto, el Festival de la Razón. El supuesto Festival de la Razón, donde se quitó el altar y el altar cristiano y se le puso un altar a la filosofía. Yo creo que hubiera sido mejor que hubiera sido a la ciencia, pero bueno. La idea es que trataron de hacer un culto religioso sin religión, una especie de culto ateo, enormemente absurdo, como mucho tuvo de absurdo la Revolución Francesa, no en su ideario, sino en su realización, ¿no? La gente simplemente se desbordó y se radicalizó enormemente, y es uno de los ejemplos, ¿no? Sin duda alguna. El Festival de la Razón, que se llevó a cabo precisamente el
10 de noviembre de 1793. Para entonces ya tenía 500 años la catedral de Notre Dame. La ceremonia más grande de todo el Festival de la Razón de ese día fue precisamente en Notre Dame. Desmantelaron el altar cristiano para instalar un altar a la libertad, pero con la inscripción que vemos a la filosofía. Bueno, en los siguientes 100 años quedó abandonada la catedral. Adentro pues, igual se creaban pollos que se vendían odres de vino. La gente se dormía allí, estaba totalmente fuera ya incluso del culto religioso cristiano, el culto religioso católico. Y ocurrió algo de lo más curioso del mundo. Se le ocurrió a un señor genial que se llama Víctor Hugo, que es uno de los mejores novelistas de la historia, que tampoco usó ningún lenguaje nuevo, escribir una historia sobre Nuestra Señora de París. Cuando veo a Notre Dame, por ejemplo, yo veo a Esmeralda y veo a Quasimodo y veo al abad de la catedral, que era un hijo de mala gente. Y veo la esperanza y veo el amor puro imposible del jorobado de Nuestra Señora que creó Víctor Hugo. Bueno, gracias a que Víctor Hugo escribió esta novela, se les ocurrió restaurar Notre Dame y devolverle al antiguo esplendor que había tenido en los siglos XIV, XV, XVI y XVII. Y entonces se empezó a reconstruir la catedral. Durante años esto fue mi fondo de pantalla del teléfono. Y es una foto tomada por mí la segunda vez que estuve en París. Me encanta que se vea la quimera, que no es una gárgola, luego hablamos, la quimera con la torre Eiffel al fondo. Bueno, pero esto es lo que yo veo cuando veo Notre Dame. Cuadro como La Visitación. Es una absoluta maravilla, una pintura de Jean Jouvenet, que ahora se ha restaurado, según contaban los expertos, estuve viendo en los documentales, con sus colores originales, porque en la Edad Media nosotros la vemos cubierta de hollín. Como vemos el Renacimiento, veíamos el Renacimiento cubierto de hollín. La Capilla Sixtina era de colores apagados y amarillentos, porque tenía una capa de hollín de este grueso. Cuando se le quitó, vimos los colores enloquecidos de Miguel Ángel, y ahora vemos los colores que tenían, porque decían es que las catedrales eran fiestas de color. A los habitantes del medievo no les gustaba más que las cosas muy coloridas. Y podemos ver obras así. A mí me parece una preciosidad de cuadro. ¿Qué es religioso? Pues sí, pero las esculturas griegas también eran religiosas, ¿no? Eran mitológicas, no eran seres reales. Laoconte, Zeus, Apolo, Mercurio, hay una estatua maravillosa de Mercurio. La Victoria alada, pero la gente no tiene alas. ¿Qué importa cuál sea la inspiración si la obra es hermosa? Lo que brilla es el genio humano. En todo caso el genio de Jouvenet como pintor. Bueno, pues esta catedral que se reconstruyó se va a reinaugurar entre estos días, no sé si hoy, mañana y pasado, por estos días. Se vuelve a abrir después de 5 años de reparaciones. Y una de las cosas que más me interesó de la reparación, de la reconstrucción, fue enterarme de algo que no sabía. Por cierto, cuando vayan a París, si van a Notre Dame, ahí frente a la catedral hay una grada, pues, donde podemos sentar a babear frente a esa fachada absolutamente gloriosa, que es la gloria de los arquitectos, no la gloria de Dios, es la gloria de los arquitectos y su ingenio y su pasión. Y atrás de esa grada hay una entrada a una especie de catacumbas, pues son unas catacumbas, que es donde está la historia de Notre Dame y están los únicos restos romanos del París romano. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Y mira que sigo leyendo Asterix
y ahora no me acuerdo cómo se llamaba París en tiempos de Roma. Pero bueno, están los restos romanos y está la historia que se cuenta de cómo se reconstruyó Notre Dame. Y quiero volver a la primera. Pues probablemente es la quimera más famosa de Notre Dame. Todas estas quimeras, se van ustedes a sorprender, no son medievales. Todas estas quimeras son realizadas en la reconstrucción del siglo XIX por este genio que es Victor-Joseph Pianet, que creó las gárgolas. Las gárgolas son, como dice, gárgola se relaciona con garganta, son los desagües de la iglesia, entonces son tubos grandes con una cara de animal o de ser mitológico que escupe agua. Y las quimeras no, las quimeras son las que están simple y sencillamente ahí en las terrazas mirando hacia París. Este genio que no conoce a nadie, Victor-Joseph Pianet, fue el creador de esas maravillosas, extraordinarias gárgolas y esas extraordinarias quimeras. Yo veo y oigo, por ejemplo, a los dos grandes compositores franceses, Leonini y Perotin, si quieren, que son los ancestros del más grande compositor medieval para mí, que es Guillaume de Machaut, pero que ellos fueron músicos todavía con órganos muy pequeñitos, fueron los músicos de Notre Dame, que son gente que seguimos escuchando su música y seguimos disfrutándola. De Leonard pueden ver ustedes oír una maravilla que se llama Viderum Omnes, vean los hombres. Eso es lo que yo veo, es lo que yo oigo en los edificios religiosos, en el arte religioso. Veo el genio de los seres humanos, que los inspiró. Eso no sé, hay gente que escribe poemas de amor a señoras que yo ni conozco, o señores que yo ni conozco, o que ni existen, ¿sí? Como la Lenore de Edgar Allan Poe en El Cuervo. Pero Lenore no existió, es toda una invención. Y el poema es maravilloso. No existe el Dios cristiano y Notre Dame es maravilloso y la Basílica de San Pedro es maravillosa. Y hay muchísimas edificaciones religiosas que por supuesto me gustaría que fueran bibliotecas y escuelas y demás, pero manteniendo el logro humano. Y eso es pues, quería contarles ahora que se reinaugura para gloria de la humanidad y no solo de Francia, lo que yo veo cuando veo Notre Dame.